Bienvenidos a esta transmisión, Dios les bendiga, reciban saludos. Vamos a continuar predicando la palabra del Señor con nuestro tema, algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y continuamos con la vida y la preparación que el apóstol Pedro tuvo con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo precisamente tuvo a sus discípulos para enseñarles, para instruirlos, y entre ellos pues al apóstol Pedro, del cual nos estamos ocupando en la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que la palabra de Dios una vez más sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por concedernos esta bendición de leer tu palabra. Señor, ayúdanos para retener lo que nos corresponde y así la palabra tuya no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. En tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Dios. Vamos a iniciar dando lectura en el Evangelio San Mateo capítulo 16, el versículo 22. Y dice: Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El apóstol tuvo esta experiencia y a la vez el conocimiento que más adelante le sería muy útil en el ministerio. La palabra del Señor nos dice que el Señor estaba mostrando a sus discípulos que iba a Jerusalén y que iba a sufrir y a dar su vida por todos. El apóstol Pedro dice que lo tomó aparte y comenzó a reprenderle. Esto quiere decir que empezó a hablarle serio, empezó a hablarle con cierta autoridad para darle a entender lo que le convenía. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esa fue la idea del apóstol Pedro, que el Señor no hiciera eso, que no pasara ese sufrimiento. Sin embargo, debemos darnos cuenta que aunque Él quería protegerlo del sufrimiento que ya les había dicho, pero si el Señor no hubiese dado su vida en la cruz del Calvario, que precisamente la dio por nuestros pecados, pues no seríamos salvos. Pero el Señor ya tenía bien definido ese plan, ese propósito, ese sentir de que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la reacción del Señor ante estas palabras fue: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Unos
son los planes de Dios y otros son los planes de los hombres. Y generalmente los planes de los hombres pues son el mínimo sufrimiento. El mínimo sufrimiento en esta vida, siempre buscando lo que no cueste, lo que sea más fácil. Pero pues los planes de Dios son que a veces hay que pasar por pruebas, hay que pasar por luchas, hay que pasar por tribulaciones. Y es por eso que debemos tener cuidado. Cuando alguien nos aconseja, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas allá, no des esto, no des aquello, aparentemente para cuidarnos. Y son tentaciones que muchas veces pues es difícil rechazar, porque aparentemente pues nos están protegiendo de las dificultades. Pero debemos tener cuidado con eso, porque pues la palabra del Señor nos muestra que el Señor dijo: me eres escándalo. Y cuando se trata de esta palabra viene de la palabra escandalón, que era una trampa, un vástago curviado o una vara flexible con carnada que se usaba para cazar animales. Y esta palabra llegó a denotar un lazo o piedra de tropiezo. Empezó para usarse de esa manera. Y esa actitud y esa acción del apóstol Pedro, esto era para el Señor un tropiezo, porque si el Señor hubiera aceptado, hubiera tropezado en ese plan maravilloso de salvación que Él traía. Pero Él sabía que estas palabras pues no venían del apóstol Pedro, venían de Satanás, que siempre quiso estorbarle el plan de Dios, que siempre quiso que no se lograra el sacrificio en la cruz. Y por esto pues está reprendiendo a Pedro para mostrarle que esas palabras que aparentemente eran buenas, pues no traían ninguna bendición para alguien que tiene el propósito bien definido de obedecer al Padre Celestial. Así que cuando alguien se está esforzando por ser fiel y que de momento pasa pruebas y luchas y tribulaciones, y alguien le dice: deja el camino de Dios, deja las cosas de Dios, mira, estabas más bien antes y ahora mira cómo estás. Pero el plan es que deje de buscar a Dios. Sin embargo, es un tropiezo si alguien acepta esa invitación. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También dice en San Mateo 17, 24 al 27: y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice: sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos.
Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En esta ocasión le toca a Pedro recibir a los que cobraban los impuestos. Y no hay otro de los evangelios que registre este hecho, y yo creo que pues Mateo lo registra porque él era cobrador de impuestos y se dio cuenta, como él sabía de esto, se dio cuenta de que pasó esta situación. Y nos damos cuenta que el Señor, si negaba a pagar, pues sería acusado de alguna manera. Y esto nos muestra que tenemos que cooperar con las autoridades. Debemos ser ciudadanos responsables. Lo que nos toca pagar, hay que pagarlo. Recordemos que el mismo Señor dijo en otra ocasión: dad a César lo que es de César. Y entonces vemos que el Señor le dice pues que vaya a pescar, y que en el primer pez va a encontrar la moneda que se necesita. Y en esto nos damos cuenta que el Señor no solamente paga su impuesto de él, sino también el del apóstol Pedro. Y nos está mostrando cómo Dios conoce todas las cosas y Él sabe dónde y cómo se va a obtener ese recurso que se necesita para cumplir. Así que no podemos decir no me alcanza para cumplir con mis compromisos. Lo que sí tenemos que hacer es pedirle al Señor, y Él nos proveerá y Él nos mostrará cómo esos recursos llegarán y cumpliremos con nuestros compromisos. Pero también vemos en San Marcos 10, 28 al 30 que dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Los discípulos sabían que seguir al Señor pues no era para adquirir bienes materiales, pero llegó el momento en que el apóstol pregunta al Señor: he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Así que habían dejado su trabajo, habían dejado sus herramientas, sus barcos, sus redes, habían dejado todo, inclusive pues habían dejado su hogar. Y el Señor les dijo que no hay ninguno que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 tantos. Imagínense el porcentaje. Si dejó 1, pues va a recibir 100. Sin embargo, debemos recordar que tal vez algunos llegan a pensar, ¿no son las riquezas bendiciones de Dios? ¿Recompensas por ser uno bueno? Esto es falso. Y aunque muchos creyentes gozan de bendiciones materiales, otros viven en una dura necesidad. Las riquezas no prueban que uno tiene fe. Las riquezas no prueban que Dios tiene preferencias por alguien. Dios o el Señor Jesús aseguró a sus discípulos que cualquiera que diera algo de valor por su causa sería recompensado 100 veces más en esta vida, aunque no necesariamente de la misma forma, porque lo que sí es que el que sirve a Dios no le faltará la bendición de Dios, no le faltará que Dios le provea de todo lo necesario. Así que si seguimos al Señor, no debemos pensar que solo vamos a hacerlo por las recompensas. No debemos seguirlo por las recompensas, debemos seguirlo porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si alguien lo sigue por las recompensas, está equivocado. Si alguien lo sigue por buscar la bendición nada más, está equivocado. El Señor dice que primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También encontramos una lección más que recibió el apóstol. San Lucas 8, 51 al 56. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían, y él dijo: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Bueno, nos damos cuenta que el apóstol estuvo en aquella casa precisamente llevando con el Señor pues aquellas grandes bendiciones de sanidad. El Señor llegó hasta ese lugar y no metió a toda la gente, solamente a aquellos que él consideraba que tenían la fe y que tenían la seguridad de que lo que decía el Señor, eso era cierto. Así que cuando él dijo: no está muerta, sino que duerme, entonces él creyó. Algunos se burlaban, pero los que se burlaban no tuvieron acceso a ese lugar. Pero los que creyeron
entraron. Y el Señor la tomó de la mano y le dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Se hizo el milagro, pero precisamente uno de ellos, y fue precisamente al apóstol Pedro, que se le dio oportunidad de entrar y de estar presente ante el milagro que el Señor hizo. Y esto nos muestra la importancia de creerle al Señor en lo que dice, en lo que muchos se burlan, pero si nosotros creemos, el Señor dice: al que cree, todo es posible. Así que aunque la gente se esté burlando, nosotros debemos creer que el Señor es el que tiene la palabra, es el que tiene la última palabra, y lo que dice el Señor, eso es lo que se cumple. Y nos damos cuenta que en San Lucas 12, 40 al 44 dice: vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Bueno, el Señor estaba predicando su palabra, el Señor estaba enseñando, y de momento el apóstol pregunta: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor le mostró definitivamente que es para todos. Pero llama la atención estas palabras: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? En todo tiempo, desde algunos siglos para acá, se ha estado predicando la palabra del Señor, y últimamente se está predicando la palabra del Señor. Pero algunos creo que están pensando esto: ¿y esta palabra para quién será? ¿Será para todos? ¿Será para mí? ¿Para quién es? Podemos ver y escuchar tantas predicaciones, tantos llamamientos al arrepentimiento, tantas enseñanzas de la palabra de Dios que son para santificarse, para consagrarse, pero que algunos dicen: ¿y esta palabra para quién es? Es más, algunos la rechazan. Algunos, si por accidente abren algún mensaje de la palabra del Señor, algunos inmediatamente la quitan, la apartan, no quieren saber nada, como diciendo: esta palabra no es para mí. Pero recordemos que la palabra de Dios es para todos. Nadie está excluido de la palabra del Señor. Y si alguien la rechaza, pues será por su voluntad, pero el Señor quiere que todos reciban esta palabra, que todos obedezcan esta palabra, que todos se preparen por medio de esta palabra, porque el Señor pronto viene, en la hora que no se piensa. Así que esta palabra es urgente y no se debe pensar: ¿y para quién es esta palabra? Esta palabra es para los cristianos. Pero recordemos que la palabra del Señor es para todos, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos.
Así que si usted se está preguntando para quién es esta palabra, es para usted, para que la reciba. Así que no la rechace, no la aparte de sus ojos, de sus oídos, no la aparte. Esta palabra es viva y eficaz. Así que Dios le ayude para recibir esta palabra y aprender como el apóstol Pedro lo hizo en la presencia del Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque la palabra tuya es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Te ruego que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Esta palabra llegue a los corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y que cada día, Señor, cada mensaje toque las vidas, toque los corazones y muchas almas lleguen al conocimiento de tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Esperamos sigan viéndonos, sigan suscribiéndose también y escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga.